Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un comunicado de la bancada del Partido Demócrata Cristiano mediante el cual nos señala que para los efectos de la sesión de hoy el diputado señor Cornejo será reemplazado por la diputada señora Proboste. Y hemos recibido 3 solicitudes del diputado señor Farcas. 1. Realizar una audiencia entre los integrantes de la comisión y la ministra de la Excelentísima Corte Suprema, señora Rosa María Maggi, con objeto de exponerle los antecedentes relativos a las situaciones puestas ante esta comisión por la organización Madres de Chile, consistente en la supuesta afectación de la integridad física y psíquica de niños provocados por sentencia de tribunal de familia. 2. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República haga presente la urgencia en el despacho de los proyectos refundidos sobre sociedad conyugal y sobre cambio de apellido. Y 3. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República adopte las medidas necesarias para proceder al indulto de Constanza Silva por haber sido condenada con infracción a una serie de normas de derecho internacional. Terminada la lectura, señor presidente. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? La señora ministra de la Suprema viene para acá. ¿Cómo? No escuché bien eso. Sí. Ah, está pidiendo Está ella. pidiendo audiencia. Ah, ya, muy bien. Ya. ¿A quién lo solicitó eso? Ah, ya está bien, muy bien. Me parece muy buena la idea, muy bien. Bien. Diputada Denise Pascal había pedido la palabra. Ya. Muy bien. ¿Sobre la cuenta nada más? Bien. ¿En varios? Yo. Sí. Un asunto reglamentario, señor Muy bien. presidente. Muy bien. Hoy diputado día hemos Ortiz. demostrado ante la opinión pública que es falso, de falsedad absoluta, que nosotros no legislamos. Exacto. Al revés. Ayer, ejemplar, funcionaron todas las comisiones. Lo felicito a usted la intervención que hizo hoy día. ¿Qué es lo que quiero plantear yo ahora? Nosotros estamos funcionando todo el día. Hoy día hay 2 proyectos. Yo lo que le quiero solicitar, que saquemos el acuerdo colega en forma unánime, que el primer proyecto de brazalete tengamos media hora para su tramitación y que se vote. Y después el otro proyecto que tenga 1 hora. Vale decir, 1 hora y media como corresponde, en este caso, poner término a la tramitación de este proyecto. Esa es la solicitud que hago, señor presidente. Muy bien, estimado colega. Se somete a consideración. ¿Alguien se opone a lo que ha solicitado el diputado José Miguel Ortiz? Acordado. Así se acuerda. Muy bien. En la orden del día, entonces, tenemos por objeto lo que ya ha dicho nuestro estimado colega José Miguel Ortiz, media hora para debatir y votar el proyecto de ley iniciado en moción de la senadora Adriana Muñoz, que modifica las leyes 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal en casos calificados a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático en segundo trámite constitucional. Fue invitada la senadora señora Adriana Muñoz para este punto de la tabla por ser la autora del proyecto. En segundo lugar, entonces vamos a continuar después, una vez tramitado este proyecto, tal como lo hemos acordado, con el proyecto de ley iniciado un mensaje sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Presidente, una duda. Señorita Nogueira. Yo tengo entendido que usted Claudia. le pidió y la comisión le pedimos a la ministra que estuviera presente en la tramitación de este proyecto, dado el impacto que tiene Ahí en el está. proyecto de violencia. Está atrás de... Ahí. Está en la puerta. No. ¿No? Señora senadora, ¿cómo Así me está usted? dijeron que estaba ahí. No, no. Ah, no, pero la ministra también. ¿Me permite saludar a la señora senadora? Sí, está ahí. Está ahí ahora. Si la van a traer. Tranquila, estaba ahí. Diputada Nogueira, ya pedí que le avisaran. Es guapa cuando se enoja, es guapa. Sigamos, presidente. Ya, Es guapa igual. ¿Me permite, presidente? vamos, votemos a favor y ya sigamos. Muy bien. El secretario. Nuestra senadora y amiga y ex colega diputada, pero actualmente senadora y por muchos años hasta que ella diga, Adriana Muñoz presente. Vamos a tramitar y a despachar en 30 minutos este proyecto de ley. Sí,
se va a votar ahora. Sí, Adelante. Señor presidente, solo recordar a la comisión que el proyecto se encuentra ya aprobado en general, por lo que tanto debemos proceder a la votación en particular. Muy bien. Y para hacer una pequeña síntesis de las indicaciones que se han presentado, la propuesta original de autoría de la señora Adriana Muñoz, que fue aprobada en primer trámite constitucional por el Senado, ha sido objeto de indicaciones en esta comisión, la primera de las cuales está formulada por las diputadas Chicardini y Pascal y por el diputado Faría, que tienen por objeto cambiar la ley que es sujeto del proyecto. El proyecto originalmente modifica la ley 19.968 de Tribunales de Familia, y las ideas de la diputada señora Chicardini y Pascal y del diputado Faría es trasladar esas modificaciones a la ley de violencia intrafamiliar. Y ese es el primer debate que tenemos que realizar, señor presidente, y por eso llamo la atención de la comisión. Y por lo que recomiendo que alguna de las personas, de la señora Chicardini y Pascal o el diputado Faría, nos explique la indicación presentada. La palabra para la diputada Daniela Chicardini. Tiene la palabra. De acuerdo a lo que se ha planteado en este instante. Por eso es que hay que estar más loro. Para defender la indicación. Eso es la indicación. Claro. Eso es el traslado que pidieron a la ley de violencia. Sí, tiene la palabra la diputada Denise Pascal para que haga entonces las declaraciones al respecto. Modificar hacia la ley, ya que los tribunales de familia ya solo se están haciendo referencia a uno de los ámbitos vinculados al BIF, que afecta mayoritariamente a las mujeres de nuestro país, pero que no se vincula con los casos de mayor gravedad. Los tribunales de familia solo conocen hechos del BIF que no revisten características de delito. Estos últimos son de competencia de los tribunales de garantía, donde se conocen los hechos de mayor gravedad. Por lo tanto, lo que hemos planteado es justamente en ese sentido el enfoque. Decir que esto realmente lleva a mayores garantías y una situación mayor, ¿ya? Y por lo tanto, la idea es modificar la ley 20.066 sobre el BIF, que se aplicada tanto por los tribunales de familia como por los tribunales penales. Se debe tener presente lo expresado por la Corte Suprema en su informe, en el sentido que la utilización del sistema de monitoreo telemático para controlar las medidas cautelares especiales fue introducida en la ley 20.603, que modifica la ley 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con la finalidad, ¿no es cierto?, básica de facilitar la reinserción del condenado. En consecuencia, no se previó su utilización para controlar las medidas cautelares impuestas por los tribunales de familia. En ese sentido, hemos planteado la modificación hacia la ley 20.603. He dicho, señor presidente. Muy bien, quedó clarito el porqué. Ahora la palabra para nuestra estimada senadora Adriana Muñoz. Gracias, presidente. Entendiendo la preocupación de la indicación que ha fundamentado la diputada Pascal, de verdad para mí es completamente difícil abandonar la idea matriz de este proyecto y que justamente instalar medidas cautelares a través de un sistema de monitoreo telemático en sede familia. Porque si bien es cierto, con las modificaciones legales que han existido últimamente, muchos casos de violencia intrafamiliar que deja huellas, cachetadas, golpes, situaciones muy violentas, llegan a sede penal, de acuerdo a las últimas modificaciones. Si llegan a la sede familia, las denuncias de violencia intrafamiliar por causa psicológica. Y de verdad aceptar, calificar la violencia en una violencia más importante o menos importante, o generadora de procesos aún más violentos, solo aquellas que dejan huella, aquellas que son más violentas físicamente, como más importante, y dejar la violencia psicológica como menos importante, yo creo que entramos en un plano muy complejo. Recién este Parlamento aprobó un proyecto de ley, que ya es ley, de maltrato sin lesiones, que hoy día, ¿cierto?, se sanciona toda la violencia que incluso en niños,
adultos mayores y personas con discapacidad no dejan huella, ¿no? Y eso es sancionado como violencia. Se sacó a las mujeres de esta ley, ¿no? Que fue realmente sorprendente. No se deja a las mujeres dentro de esta ley de maltrato sin lesiones. Entonces, de verdad yo, señor presidente, voy a dar mi opinión, no tengo derecho a voto en esta comisión, pero sí yo creo que se dejaría muy limitado y se estaría como instalando categorías de violencia, como que una es menos importante que la otra. Por cierto, entiendo la lógica jurídica en el sentido de que la proporcionalidad de la sanción, por cierto, tiene un papel importante que va a llevar una tobillera un delincuente o un golpeador casi asesino, es distinto a uno que hace maltrato psicológico, pero de verdad si nosotros queremos erradicar, y esa es la propuesta de este proyecto, intentar erradicar desde la raíz situaciones de mayor violencia para las mujeres que llevan al femicidio. Yo creo, señor presidente, insisto en que el sistema de monitoreo telemático también se aplique en familia. Tenemos información de magistradas que señalan que no han disminuido los casos de violencia o las denuncias de violencia en sede de familia, incluso han aumentado porque hay un pimponeo desde el Ministerio Público a los tribunales de familia, porque consideran que esas denuncias que llegan a penal no son ameritables de ser tramitadas, tratadas y acogidas en esa sede, y son devueltas a familias. Entonces, de verdad yo creo que hay que mantener esta propuesta de que el monitoreo telemático esté en sede de familia. Quizás le podríamos poner que en casos graves, calificados por el juez, pero de verdad yo creo, presidente, que hay que mantener la idea matriz, y yo, por supuesto, en mi opinión, y la entrego a esta comisión con toda honestidad, no la voy a abandonar. Muchas gracias, estimada senadora. Vamos a proceder entonces a votar directamente la indicación propuesta por la diputada Chicardini y la diputada Pascal. Adelante. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que entiendo el espíritu que tenía inicialmente el proyecto de ley y lo que explicita, por cierto, la autora de la moción parlamentaria, pero, a ver, un abogado, en términos prácticos, si esto no se lleva a sede penal, es bien complejo que quede en tribunales de familia, en el entendido de que no hay imputados en tribunales de familia. En cambio, cuando hay hechos constitutivos de delito, efectivamente eso pasa por sede penal. Y llevar esta medida cautelar a familia es muy complejo. Entonces, a lo mejor algún abogado que nos pueda iluminar en este sentido. Yo no soy abogada, pero sí entiendo de que este es un hecho grave, donde efectivamente vamos a llevarla a privarlo de libertad o acá una medida para poder tener alejado a la víctima. Eso se resuelve en tribunales de sede penal. Sí. Ha pedido primero la diputada Claudia Nogueira la palabra, a continuación nuestra querida colega Carla Rubilar. No, aclarar por su intermedio, presidente, que este es un cambio de paradigma. Lo que pretende este proyecto de ley, que además nosotros con la diputada Rubilar y otras diputadas más presentamos un proyecto de ley en la misma dirección, exactamente en el mismo sentido. Aquí lo que estamos superando son las medidas que decreta un juez, dada la gravedad del hecho, de la agresión. Lo que decreta es una medida cautelar. Hoy, la herramienta que tiene el tribunal es decretar la prohibición de acercamiento. Esa prohibición de acercamiento en los hechos, y no necesariamente tiene que ser una violencia extrema, sino lo decreta de acuerdo a la evaluación de riesgo que hace el tribunal. Y decreta esto que no es una restricción ambulatoria, lo es desde la perspectiva de que lo que no puede hacer el agresor es acercarse a la víctima en cierta cantidad de metros. Eso es lo que hace, restringe la... Entonces... No diálogo, por favor. Entonces, lo que hay aquí es un cambio, Dani, de paradigma, de entender que la medida más eficiente para poder llevar adelante las medidas que decreta el juez para efectos de proteger a la mujer es
la tobillera electrónica. Muy bien. Pero no tiene nada que ver con el condenado, que es hoy día, por cierto, una medida accesoria en caso de condena de violencia intrafamiliar. Pero nosotros lo que estamos haciendo es anticiparnos. Esto no está dado como una medida accesoria una vez que haya condena. Esto es una medida cautelar. Y en ese sentido debe entenderse. Muchas gracias. ¿Algo que agregar o está Sí, bien? presidente. Sí, muchísimas gracias. Diputada Rubilar. Sí, por su intermedio, primero saludar a la senadora Adriana Muñoz, a la autora del proyecto, y agradecerle su presencia, obviamente. Yo creo que esta es una discusión, es como la más importante finalmente de la decisión de cómo va a avanzar el proyecto, si nosotros vamos a instalar esta medida dentro de los tribunales de familia o solamente lo vamos a llevar a la sede penal. Y yo quisiera pedirle, presidente, dado que entiendo que no tenemos el Ejecutivo, pero entiendo que tenemos a Fiscalía y entiendo que tenemos Corporación Humana, por lo que veo aquí, yo creo que quizás ambos pueden tener opinión. A mí me gustaría pedirle, si la comisión lo tiene a bien, que se puedan sentar y opinar de este punto, porque nosotros podemos solicitar que haya opinión en particular para ilustrar el debate. Entonces yo quería ver si podemos tal vez escucharlo, si tienen opinión, porque este es el debate más de fondo, si vamos a mantener el espíritu de la senadora Muñoz, que lo ha explicado bastante bien también la diputada Nogueira, o no. Entonces, en ese sentido, antes de someter a votación esta indicación, a ver si podemos escuchar a quienes tenemos Muy bien, que saben estimado. del tema. Muy bien. Senadora. Solamente, presidente, para no llegar a la confusión que aquí se instala, porque en los tribunales de familia la ley de violencia intrafamiliar otorga al juez la facultad de entregar cautelares. Hay medidas de protección, pero son ineficientes, son ineficaces. Por eso, claro, llegan carabineros, los carabineros no se pueden restar, no tenemos suficientes carabineros, hay delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que busca este proyecto? Es justamente entregar a través de la tecnología, a través de un sistema telemático, que esa medida sea efectiva, que no la mujer que denunció una y otra vez tiene cautelares que no existen, porque no tiene los carabineros afuera de su casa, el agresor se acerca igualmente, finalmente la vuelve a golpear, finalmente termina asesinándola. Entonces lo único que hace esto es reforzar una facultad que el juez ya tiene, haciéndola efectiva, eficiente, eficaz y salvando vidas, porque yo con esto no estoy alterando ninguna libertad individual. Le estoy entregando al juez una facultad que ya tiene, reforzándola con un sistema que va a permitir hacerla claro. eficiente. Nos queda Gracias, clarísimo, presidente. senadora. Bueno, usted ha solicitado que opinen ellos. Bueno, brevemente, por favor. Claro. ¿Quién va a representar a la organización? Nadie va. No reciben la invitación de la... ¿Ya? Bien. Opine, buenas tardes, gusto verlo. Nombre. Luis Torres, el director de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Don Luis Torres, muy bien. Escuchamos atentamente su opinión sobre este punto que nos... Bueno, la verdad es que atañe. en relación a la materia que es objeto de la discusión en el contexto del estado actual del proyecto, nosotros ya manifestamos en una etapa anterior en la discusión del proyecto nuestra opinión favorable. Favorable a que exista una medida cautelar en sede penal que pueda garantizar los fines del procedimiento en el marco de estos casos que en primer lugar dicen relación con la protección de las víctimas. Y eso además porque es coherente con el resto de las disposiciones, digamos, del sistema penal, sobre todo que ya este tipo de medidas de corte, digamos, telemático están ya consideradas como en el marco de la ejecución penal, ¿no? Por lo tanto, no habría un argumento para refutar de que no puedan ser incorporadas durante la tramitación de un proceso, siempre y cuando se cumplan con las condiciones que establece la ley para cualquier medida cautelar, es decir, que haya alguna plausibilidad de la existencia del hecho punible y de la participación de determinada persona en el hecho. Entonces, en el marco de un proceso penal, en el marco de las causas que están dentro del ámbito del artículo 5 de la ley 20.066, sería perfectamente posible que los jueces pudieran valorar, teniendo algunos antecedentes que justifiquen que hay un hecho que se ajusta a
a esa descripción y que hay algún posible imputado cuyos antecedentes puedan vincularlo, al menos en el estándar de que requieren las medidas cautelares, de poder asegurarla. Es decir, nosotros creemos que verificar esas condiciones, que son generales, esta herramienta de una tobillera electrónica puede ser una medida que constituya una herramienta eficaz para proteger especialmente a las víctimas. Y también tiene un efecto secundario que a nosotros nos parece que no es menor en el marco del sistema penal, y es que va a incentivar también el uso racional de la prisión preventiva y va a racionalizar el uso de la cárcel, ¿no? Es decir, si uno lo mira solo en el marco o circunscribe a una función cautelar, hay algunos elementos que sí van a justificar, digamos, su consideración, pero también mirándolo en el sistema general, del sistema penal, esto puede ser un elemento también que fomente el uso racional de la prisión preventiva, que son argumentos también que se tuvieron a la vista cuando se incorporaron este tipo de medidas como pena o como pena accesoria en el marco de las condenas ya por los delitos que la ley considera que son procedentes. Por tanto, podría, desde el punto de vista de la Fiscalía, es una herramienta que contextualizada, que entregada las reglas generales del Código Procesal Penal en el ámbito de delitos a los cuales se quiere promover, puede ser una herramienta eficaz de proteger a las víctimas, sobre todo en los casos que nosotros conocemos, que en la mayoría de estos casos siempre hay una historia previa, hay reincidencia, en fin, hay elementos que la hacen que pueda ser una medida aconsejable de aprobar. Muchas gracias. Hemos escuchado a Luis Torres, que es el director de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales. Y también, don Luis, usted no tocó el tema de familia, solo se refirió al tema penal. Lo que pasa es que la Fiscalía solo tiene competencia en el ámbito penal, digamos. Lo que pasa es que yo creo que ahí antes de afirmar o no la conveniencia, uno tiene que verificar que estén las condiciones en familia para que esta medida pueda ser bien utilizada, en términos de que las reglas para el tratamiento de las medidas cautelares en los tribunales femeniles, yo no soy experto en ese ámbito, son diferentes. ¿Ya? Son diferentes, por lo tanto, podría ser más extensiva la aplicación de la misma, y por lo tanto ahí, si no hay controles que las limiten, probablemente el sistema podría desvirtuarse. Bueno, está presente también la señorita Camila Maturana, abogada de la Corporación Humana. ¿Tiene algo que decir al respecto? Le escuchamos con atención brevemente para votar. Muy buenas tardes. Señor presidente, por su intermedio, agradecer a la comisión la posibilidad de exponer la preocupación de una organización que trabaja en derechos humanos de las mujeres desde hace largo tiempo. La verdad es que Corporación Humana hace 2 años ya participó en la discusión de la Comisión de Constitución del Senado con ocasión del debate general, creo que era en ese momento, de este proyecto. Por cierto, valorando la preocupación de la senadora Muñoz, que expresó por lo demás a lo largo que ha mantenido a lo largo de todos sus años como parlamentaria, por un problema social que afecta a la mitad de la población en Chile, que es la violencia contra las mujeres. Nosotras entendemos que la preocupación de la senadora Muñoz y de todas las parlamentarias y parlamentarios de esta comisión que han apoyado esta iniciativa, buscando perfeccionarla, tiene que ver con la resguardo de la vida y la seguridad de las mujeres. En Chile, la verdad es que a pesar de tener una legislación contra el femicidio, los femicidios no han disminuido. Ello da cuenta de que es un problema que la sola herramienta penal no es eficaz para enfrentar el problema, y eso también lo dijimos en el año 2010 cuando se discutió la ley de femicidio. Y la verdad es que desde el 2010 al 2018 había un retraso del Estado de Chile en enfrentar sus obligaciones en materia de seguridad de las mujeres, de protección de las mujeres, y no solo también de reparación de las víctimas. Y sobre esto, los organismos internacionales han sido sistemáticos en reprochar al Estado de Chile el retraso de una respuesta de política pública para garantizar la vida de las mujeres. Y en ese sentido, una iniciativa que busca complementar las medidas de protección y cautelares que la ley faculta a los tribunales de justicia a decretar es una iniciativa que nosotros apoyamos, que está en la línea del derecho internacional de los derechos humanos y de la obligación del Estado
de todos los órganos del Estado de actuar con la debida diligencia para la protección de las mujeres. Ahora, efectivamente, nosotras hemos conocido estas indicaciones hace unos minutos atrás, entonces una opinión acabada de técnica legislativa, no sé si le podría señalar, señor presidente, si complementar quizá la discusión que tiene lugar ante esta comisión, que uno de los problemas que ha tenido las medidas de protección y cautelares es que no existe, además de la falencia en un mecanismo de control de las mismas, de carácter electrónico, como aquí se plantea, que por cierto se ha mejorado mucho lo propuesto inicialmente al ampliar en un amplio espectro cuáles podrían ser estos dispositivos que permitan tomar conocimiento cuando esta medida se ha incumplido y que la mujer se encuentra en peligro, es que no existe en el Estado de Chile ningún organismo público que esté a cargo de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. No hay ningún organismo que lleve siquiera el registro de las medidas cautelares que se decretan. Nadie sabe cuántas existen vigentes en Chile, cuántas mujeres están protegidas por una de estas medidas y tampoco existe un mecanismo de seguimiento para ellas. No solamente es el mecanismo cómo se controla que se haya incumplido, sino qué organismo público y de qué manera los tribunales de justicia toman conocimiento de algún incumplimiento, no solo de la medida de alejamiento en general, y de qué manera se pueden revisar y evaluar. Un mecanismo de seguimiento y evaluación de las medidas cautelares y de protección también es necesario, lo hemos señalado en esa oportunidad en la Comisión de Constitución, en nuestra intervención en la Comisión de Constitución de la Cámara en el proyecto por una vida libre de violencia, y hace parte de las indicaciones que se propusieron a los diputados también en ese proyecto. Pero, en síntesis, señor presidente, para no extenderme más, nos parece interesante recalcar que efectivamente en sede penal se conocen los casos más graves de violencia contra las mujeres y a partir de junio de este año 2017 también los delitos de maltrato habitual. Por lo tanto, la competencia de los tribunales de garantía es bastante amplia. No alcancé a revisar en detalle, presidente, por qué sería pertinente excluir, tener que optar por un sistema u otro. Pero, ¿perdón? Continúe. Claro, no alcanzo a comprender por qué sería necesario optar por un sistema, pero sin duda que garantizar la seguridad y la vida de las mujeres requiere que en los casos en que hay delitos de amenaza, que hay delitos de violencia sexual, que hay delitos de lesiones y de maltrato habitual, exista la competencia para controlar que efectivamente estas medidas se estén cumpliendo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted por su intervención. Vamos a proceder a la votación de la indicación. Claro. Pero ya ha hablado, hable otra vez nomás. Derecho a pedir la palabra. Sí, Presidente. ya se termina el tiempo. Pero es mi indicación. Sí, correcto, ya la defendió delante, defiéndala otra vez. Sí, no, lo que pasa es que uno también es persona y tiene también posibilidades de equivocarse. Y yo de verdad que escuchando todas las opiniones, también del fiscal, de la organización humana, de las diputadas, y que también comentando y haciendo consultas más legales, porque yo no soy abogada, insisto. Yo la verdad es que no quería que esto fuera inviable y que quedara en letra muerta, pero si estamos marcando un precedente y estamos haciendo un cambio de verdad radical, que hoy día en tribunales de familia también se hagan cargo de cantidad de mujeres que son violentadas y que finalmente no queda la marca, no queda el rasgo, no queda hoy día hechos constitutivos de delito, obviamente que para mí es una tremenda señal para la protección de los derechos de la mujer. Por lo tanto, no sé si es posible retirar mi autoría en esa indicación, pero lo que pasa es que la diputada Pascal no va a retirar la indicación, bueno, entonces votamos. Entramos en votación. Muy bien, pero quedó clarito lo que ha dicho. ¿No puedo retirar mi autoría de la indicación? Sí. Su firma está sí, pues retirada si puedo yo. La acaba de retirar. Sí. Queda Ya. solo la indicación de la diputada Pascal y Farías. Sí. Señor presidente, agotadas las intervenciones en la discusión de la indicación que En votación. vamos a indicar como indicación 1, la vamos a someter a votación. Señora Chicardini. Señora Proboste. Señora Nogueira. Señor Ojeda.
Señora Ortiz. Contra. Señora Pascal. A favor. Señora Rubilar. En contra. Señora Sabat. En contra. Señor presidente. Contra. Rechazada la indicación por 8 votos en contra y 1 a favor. En votación el 8-1-0. artículo original. Un minuto. Un minuto. Hay Tenemos otra una indicación. ¿Hay otra indicación? En la página 4. En la 4. Un segundo, presidente, para poder organizarme. Sí. ¿Qué le parece que votemos el literal A del artículo primero, que está en la página 3? Literal A del artículo primero, que está en la página 3, Ya. que es el proyecto original de la señora Muñoz. Página 3. Sí. El juez podrá determinar. Señora Chicardini. Por favor. Sí, el literal A, que está en la página 3, en la columna del medio. Está al medio. A favor. Señora Proboste. Señora Nogueira. Señor Ojeda. Señor Ortiz. A favor. Señora Pascal. Señora Rubilar. Señora Sabat. Señor presidente. A favor. Aprobado 900. Forma unánime. Muy bien. Ahora Continuamos. hay una indicación, a continuación, que está en la columna de la derecha, de la diputada Sera Sabat, que es al literal B del artículo primero. Pero eso es la página 4. En la página Sí, 4. página 4. Del siguiente tenor. Intercálase en el para reemplazar el literal B del artículo primero por el siguiente. Intercálase en el artículo 93 el siguiente inciso segundo. Si el juez estimare conveniente la aplicación de la medida de monitoreo telemático, deberá determinar en el menor tiempo posible la factibilidad de su aplicación, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento respectivo, y oficiará a Gendarmería de Chile para que lleve a cabo la medida en los términos dispuestos en la resolución judicial. Diputada Sabat, tiene la palabra para defender o comentar su indicación. Muchas gracias, presidente. A ver, esta indicación lo que hace es finalmente dar cuenta de lo que ocurre hoy día con el sistema. Y lo que busca finalmente es que se revise la factibilidad técnica que existe hoy día en Gendarmería y que es final quien administra el sistema de monitoreo. Y que esta medida finalmente podamos llevarla a cabo en la práctica en los términos que señale la resolución judicial. Y esta propuesta parece estar mucho más acorde, de acuerdo a la forma en que opera el sistema en términos prácticos hoy en día. Entonces, es lo que digo, lo que hace es dar cuenta que hoy día quizás pueden haber algunas faltas, algunas fallas y que sí se necesita una supervisión para pequeños cambios. Muchas gracias, diputada Marcela Sabat. Cambios, a lo mejor necesita Yarna Proboste, una diputada persona que esté Proboste, más senadora próxima. No, tiene la presidente. palabra. No, presidente, solo preguntarle a la autora de la indicación, porque la verdad buena parte del inciso segundo que ella presenta en la indicación está contenido en la propuesta original, salvo que la verdad es agregar al final que se oficie a Gendarmería de Chile para que lleve a cabo la medida en los términos dispuestos en la resolución judicial. Todo lo anterior, desde si el juez estimara hasta el reglamento respectivo, está en la indicación. Es exactamente igual. No, claro, pero lo que pasa es que dice, la indicación dice, intercales en el artículo 93, el siguiente inciso segundo. Más bien la pregunta es de técnica legislativa. ¿Por qué opta por ese camino y no agregar a continuación del reglamento respectivo, que es tal cual su indicación, la frase y oficiará a Gendarmería de Chile para que lleve a cabo la medida en los términos dispuestos en la resolución judicial? Lo digo porque creo importante señalarlo, dado que puede llamar a confusión el que solo sea Gendarmería y no como está en el texto, en donde dice Gendarmería de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile. Entonces, por eso solo... Diputada Sabat, la respuesta a la interpelación de la La diputada verdad, senadora diputada Proboste, por Yarna su intermedio, presidente, aquí
por técnica legislativa no hay ningún problema con que se haga esa modificación. Si lo que busca es justamente la factibilidad técnica nomás, que haya revisión de eso. Nada más. Nos queda claro entonces, no habría dificultad en agregarlo. Senadora Muñoz. Presidente, como dice la diputada Proboste, hay similitud en los textos. Solo lo que hace la diputada Sabat es reducir a Gendarmería como la unidad que aplicará el sistema. Dadas todas las críticas que hemos tenido del gobierno y de oposición a esta iniciativa, lo que hemos de alguna manera no acordado, pero sí escuchado, es que en Gendarmería existe bastante resistencia de parte de la institución misma de hacerse cargo. Entonces, quizás podríamos dejarlo radicado en Carabineros y PDI, porque Gendarmería tiene, y nos han hecho llegar personalmente y todo, su distancia de hacerse cargo, porque ya tienen mucho enredo con la plataforma a nivel penal, etcétera. Entonces, yo tendería quizás dejar la idea original, sacando Gendarmería por su intermedio, la diputada Sabat, yo creo que ha tenido la mejor intención, porque la idea original, para ahorrar costo, experiencia, yo creo que es el sustento de su indicación, que la tiene Gendarmería, que era lo más lógico, pero ha habido mucha resistencia, presidente, de parte de la institución misma, a hacerse cargo. Ya Gendarmería dejó a través del Ministerio de Justicia su opinión al respecto en su momento, señalando de que se hacen cargo de los temas ya condenados, los penales, y no de las medidas cautelares. Diputada Claudia Nogueira y diputada Sabat. ¿O le cede usted, diputada Sabat? Sí, es que, presidente, aquí la importancia radica justamente en que tiene que hacer la Gendarmería, porque son ellos los que tienen hoy día no solamente la capacidad técnica, sino que también los que se hacen cargo de este monitoreo telemático. Por lo tanto, puede ser que eventualmente esto lo haga Carabineros, lo haga la PDI, pero hoy día está remitido y se hace cargo Gendarmería. Por lo tanto, si a Gendarmería no le gusta, y con todo respeto, o sea, eso tendrá que verse en la práctica cómo funciona y cómo el gobierno de turno o cómo hacemos, digamos, para que se les generen más recursos y veamos para que tengan la capacidad justamente técnica, porque ese es el problema hoy día. Ellos no tienen la capacidad técnica, les falta recurso humano y ellos tienen un problema, digamos, interno, pero yo creo que finalmente son ellos los que se hacen cargo del monitoreo telemático, y si eventualmente después tiene que hacerlo o puede hacerlo la PDI, puede hacerlo Carabineros, ya eso, digamos, es para lo que viene para el futuro, pero hoy día tiene que hacerlo Gendarmería. Muchas gracias. En la parte del medio, Su micrófono. eso plantea, si el juez estimara conveniente la aplicación de la medida de monitoreo telemático, deberá determinar él, en el menor tiempo posible, la factibilización de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento respectivo. Es decir, es un análisis que al final lo decide el juez. Y también decide todo el juez. Entonces, aquí hay un tema muy de fondo. Los que hemos estado del primer minuto en todos estos proyectos de ley, yo me recuerdo muy bien la intervención de Gendarmería. Plantearon que ellos estaban colapsados legítimamente. Empecemos a analizar. Entonces le vamos a recargar cuando ya está claro que el juez que decide. Él tiene que decidir de acuerdo, en este caso, a esas tres instituciones. Así que yo voy a votar en contra de esa indicación, he dicho. Diputada Proboste. Presidente, yo primero quiero señalar, yo no soy miembro titular de esta comisión, los miembros titulares de nuestra bancada, José Miguel, Sergio Ojeda y Sergio Ojeda, José Miguel y Claudio Arriagada. Yo vine por la ausencia de este último y porque además en particular este proyecto me interesa en lo personal y he presentado algunas indicaciones que espero podamos ver un poco más adelante en este proyecto. Sin embargo, toda esta introducción es porque desconozco quién es el ejecutivo que está llevando adelante esta tarea, si es que no hay ejecutivo presente, porque lo que ocurre es que aquí no puede quedar al arbitrio de una institución si nos gusta o no nos gusta hacer una tarea. Entonces, si a Gendarmería le gusta, lo hace, y si no le gusta, entonces aquí tiene que existir un organismo rector, lo señalaba
el representante de la Fiscalía, existe una regla general en donde, claro, Fiscalía se hace cargo de las penas de los condenados y las policías de las medidas cautelares, pero tal como aquí hemos escuchado de parte de la Corporación Humana, que se ha dedicado con profundidad y de manera sistemática a abordar estos temas, el gran vacío son precisamente las medidas cautelares, es decir, no hay registro alguno y por lo tanto, como señala el diputado Ortiz, pareciera que tiene bastante más lógica en que sea el juez el que defina si es alguna de las policías a quien le entrega esta atribución. Yo entiendo que la indicación de la diputada Sabat, así lo leo, va en el sentido de que alguien se haga cargo, porque cuando queda también en esta nebulosa de que dependiendo del juez lo mande alguna u otra parte, son como los objetivos transversales en educación, que no es tema de nadie finalmente. Claudia Nogueira, diputada Marisol Turres, y votamos. Gracias, presidente. Yo, diputada, senadora, por su intermedio, senadora Muñoz, como estamos todos comprometidos con que efectivamente esta ley no solamente este proyecto llegue a convertirse en ley, sino también se aplique eficientemente y tenga en la práctica y en los hechos que ocurra, que se decrete la tobillera electrónica como una medida cautelar. Yo comparto esta iniciativa esta indicación de la diputada Sabat. ¿En qué sentido? Hoy día, el sistema, y nosotros lo visitamos varias diputadas, el sistema que administra la tobillera electrónica en casos de condena, es un lugar físico donde hay una serie de pantallas y donde se monitorea. Esa expertise, esa técnica, hoy día la tiene Gendarmería. Cuando vino Gendarmería aquí y dio legítimamente su opinión, fue una opinión bastante poco reflexionada a mi juicio, porque era algo que lo miraban con distancia, porque no les parecía bien en circunstancias de que hoy día el capital ocioso, me refiero a la cantidad de tobilleras que no se usan, era el 60% al menos que no se usaba. Por lo tanto, el que Gendarmería dijera que quería abstraerse de esa preocupación porque estaban colapsados, no es, esto lo hace una empresa, la responsabilidad es sin duda de Gendarmería, quien actúa mancomunadamente. De lo contrario, si esto se entrega al arbitrio, es una complicación para el juez en términos prácticos. ¿Por qué? Porque si esto se entrega a Carabineros, Carabineros lo que hace es incumplir la medida, él detecta el incumplimiento de la medida y sanciona. Cuando le avisa el monitoreo de que ha incumplido el agresor, Carabineros ejecuta la sanción, o sea, lo detiene y le da la sanción correspondiente. Pero el aplicar esta medida, Carabineros como institución, lo que hace es complejizar, porque efectivamente Carabineros, como esto es una cosa de opiniones, tal cual lo dio aquí Gendarmería, diría, yo no tengo la expertise, no lo manejo, no tengo ningún departamento que se dedique a esto. Entonces yo haría una fusión y mantendría Gendarmería porque está casado, entre comillas, el que Gendarmería tenga que hacerse cargo. Le guste o no, pero claramente sabemos que hay capital ocioso, o sea que hay tobilleras que no se usan, por lo tanto, eso se licitó, hay capacidad perfectamente para asumirlo como medida cautelar. Muchas gracias. Diputada. Debe haber sido la razón por la cual la mesa no la declaró inadmisible, porque esta es una función que hoy día sí la tiene Gendarmería y no la tienen las otras policías. A mí, pero... La palabra la tiene la diputada Marisol Turres. Y votamos. Gracias, presidente. A ver, yo quiero ir a una... Esperemos que quede silencio. Yo quiero ir a una cuestión práctica. Aquí no podemos dejar que el juez diga, mire, esto, véalo, la Policía de Investigaciones, esto Gendarmería y esto otra causa Carabineros. Porque esto requiere una organización mínima. O sea, si estamos hablando de brazalete electrónico, no vamos a tener a distintas instituciones monitoreando. O sea, lo lógico es que sea una, que tenga y que haya personal responsable y a cargo de modo que se ve que se acerca el agresor y avisarle a la víctima, porque ¿qué es lo que se puede hacer? Arranque, se vaya hacia un vecino, salga de su casa para que no la pille, si es lo único que alcanzas a hacer, sin perjuicio de avisarle a Carabineros para que vaya y se constituya
pero ya está dado el incumplimiento de la medida cautelar. Te fijas, ya con el solo monitoreo, eso se acredita. Pero dejarlo así abierto, yo creo que no es factible. O sea, no podemos pedirle a 3 instituciones distintas, de acuerdo a lo que quiera el juez, que vaya distribuyendo, porque no todos van a tener esta implementación. O sea, esto requiere de todas maneras, si es gendarmería, efectivamente existe disposición, existe disponibilidad de eso, pero si le decimos a la Policía de Investigaciones, le estamos diciendo con esto, oiga, vaya, licite, compre y contrate personal. Claro, es absurdo, por eso te digo, pero además, aunque pudiéramos, es como absurdo, y pedirle a Carabineros que haga lo mismo para que cuando el juez quiera, le diga a cada uno de ellos. O sea, yo en ese sentido, claro, Gendarmería no quiere echarse más pega encima, pero resulta que está todo dado para que sean ellos los que asuman esta obligación, porque ellos tienen licitado esto, saben cómo se hace y podrían perfectamente bien aplicarlo a lo largo de todo Chile, si lo que queremos es evitar que haya más muertes. Y yo creo que eso es lo que está más a mano. Entonces, dejar esto abierto para cualquier institución, depende de lo que quiera el juez, me parece que es no solo poco práctico, sino además, ¿cómo se dice? Inaplicable. No, inaplicable. Además de inconstitucional y todo, pero es inaplicable en los hechos. Muchas gracias. Vamos, senadora, y votamos. Es que el proyecto contempla además la aplicación de otro sistema de monitoreo, que son las aplicaciones de celulares. Entonces, por eso nosotros habíamos abierto la posibilidad de distintas instituciones, para ver si PDI puede tener más expertise en este sistema de aplicaciones, o Carabineros, que tiene el vínculo con los planes cuadrantes. Por eso habíamos dejado abierta la posibilidad. Diputada Carla Rubilar, y votamos ya, por favor. Sí, porque ya se ha hablado bastante sobre este tema. Sí, presidente. Lo que pasa es que, en estricto rigor, la duda que asalta, porque yo creo que para que sea admisible tiene que estar en Gendarmería, que es quien lo tiene ahora y todo, y eso es como el leitmotiv más grande que hoy día tiene que esté en Gendarmería. No creo que haya una discusión muy de fondo a que sea Carabinero o la PDI, sino que la razón es un poquito más práctica, que está y que ya. Dicho eso, igual me gustaría, presidente, si es posible, antes de votar, que el señor fiscal nos comente las otras medidas cautelares que hay. Porque yo atrás, ¿y cómo se administran? Sí, pues las otras medidas cautelares que se pueden tomar. Y cómo, los otros controles, y cómo se... Exactamente. Y cómo se hace, y quién lo opera, porque claro, existen otras figuras en Carabineros y en la PDI que tal vez podría ser. Por ejemplo, en ACETEC, CENCO y otras, pero eso ya implica un cambio un poquito más radical, que no tenemos ninguna posibilidad ni atribución de hacerlo. Entonces yo a mí me gustaría igual que se refiriera a cómo se hace hoy día esas otras medidas y le cuenta a la comisión. No, pues si vamos a votar igual, pero... Muy bien, sí, gracias, diputada. La Secretaría quiere recordar que estamos en sede familia. Sí. Nos estamos refiriendo solamente a las cautelares. Sí, pero que después familia. Tenemos todas las indicaciones de penal. Necesitamos salir de esto porque ahora vamos a votar esta indicación, si ustedes están de acuerdo, y se termina el debate sobre este proyecto porque tenemos que pasar al siguiente. Ya nos hemos excedido. Nos quedan un montón de indicaciones de penal. Será para otra... no vamos a seguir, no lo teníamos que despachar. No. Claro. Queremos despachar la parte de familia. No había cachado esa parte. Ya, correcto. Está bien. Señor presidente, corresponde votar la indicación formulada por la diputada señora Sabat, a la cual ya le hemos dado lectura. Señora Chicardini, por la indicación de la señora Sabat. Señora Proboste. Señora Nogueira. Señor Ojeda. ¿En contra? Señor Ortiz. En contra. Señora Pascal. A favor. Señora Rubilar. A favor. Señora Sabat. A favor.
Señora Turres. Señor Mesa. A favor. Aprobado 3, 6, 8, a favor 2 en contra. 8, Bueno. 2, 0. Y, presidente, si usted me lo permite, A ver. queda un literal C que no tiene indicaciones, que está en su versión original. Si le parece a la comisión aprobarlo en forma unánime por los diputados ¿Sí? presentes. Ah, sí se acuerda. Muy bien. Estimadas literal colegas, se aprobó por de acuerdo a unanimidad lo, por los- sí. según lo que hemos acordado, corresponde ahora continuar con la discusión en particular del proyecto sobre violencia contra la mujer. Esto Presidente, durante la próxima hora. disculpe, ¿cuándo citamos para este proyecto? Yo creo que el próximo... El miércoles próximo, en ¿media primer lugar, hora? seguimos Perfecto. con este proyecto. Igual que hemos hecho ahora, una hora para Una despachar. hora, ya. A ver si ustedes hablan poco y conciso y lo podemos despachar. Claro, porque hoy, por ejemplo, por favor, diputada Rubilar, hoy, por ejemplo, he escuchado 4, diputada Rubilar, si me permite, un pequeño comentario más chiquitito de los de ustedes. Hoy he escuchado 4 intervenciones iguales. Entonces, tratemos de, si estamos de acuerdo con lo que alguien habló, guardemos nuestras palabras en honor del silencio, entonces. Y senadora Muñoz, Muchas gracias, presidente, por el esta... miércoles queremos despachar. Me encanta estar de nuevo acá. Muchas gracias, presidente. A usted. Y gra- ¿Ah? A usted. Echo de menos. Suspendemos un minuto para despedir a nuestros invitados. Si me lo puedes ubicar. Se reanuda la sesión. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Diputada Turres, diputada Cigardini, diputada Pascal. Damos la bienvenida a la ministra Claudia Pascual y continuamos con el debate del proyecto de ley según lo acordado en comisión. Continuamos entonces con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y esto tiene una calificación de suma urgencia. Adelante, estimado Presidente, secretario. En la mañana avanzamos, y llamo particularmente la atención de la diputada señora Nogueira, avanzamos hasta despachar la indicación número 9 que está en la columna de la derecha de la página 3. Muy bien. Sí, la estoy esperando, diputada. El otro comparado, el comparado grande. Ah, el otro. Página 3, columna del lado derecho, indicación 9 está despachada. Sí, sin embargo, la señora Nogueira nos plantea, que y el diputado señor Monkever, que la indicación numeral signada con el número 10 sería aplicable al inciso primero de el literal C, es decir, al primer punto aparte y no al segundo punto aparte. Leo la indicación. Dice, con todo, no se entenderá como violencia sexual la prohibición del aborto en los casos establecidos en el Código Penal. Por lo tanto, corresponde proceder a votar esa indicación. Brevemente. Se la vamos a pasar inmediatamente. Diputada Nogueira, No. explíquenos esta indicación. Brevemente, presidente, dos cosas. Uno, hacer la salvedad de que en nuestra legislación no hay ninguna definición de lo que significa la libertad reproductiva o sexual. No existe.
esta indicación es una prevención, y lo que abunda no daña, de entender porque la legislación comparada se ha dado pie que en virtud de esta libertad reproductiva sexual se establezca que se entienda que el aborto, de no optar la mujer al aborto se considera como un acto violento. Por lo tanto, lo que aquí se establece no son las 3 causales que ya están en la ley. Las 3 causales existen, sino se refiere más bien al aborto libre, que en la legislación comparada, atendiendo la libertad sexual y reproductiva, se ha dado pie para que sea un hecho violento el que se le impida a una mujer abortar. En nuestra legislación se autoriza a la mujer a abortar, pero solo en 3 causales, nada más. Lo que está haciendo esta indicación es prevenir lo que ya está en el Código Penal, de decir que no se considera violencia impedir la prohibición del aborto en los casos establecidos en el Código Penal. Las 3 causales también está establecido y está autorizado en el Código Penal, por lo tanto no habría contravención ahí, sino hacer esta salvaguarda, ya que la legislación comparada ha dado pie y en segundo término no está definida, no la ha definido ni aquí, ni en esta ley, ni en ninguna otra, la libertad sexual y reproductiva. Muy bien. La palabra para, bueno, antes de entregar la palabra a la ministra Pascual, a quien ya hemos saludado al inicio de esta sesión, saludamos también a sus asesores, al abogado Gonzalo García y a la abogada también, ¿no?, Catalina Lagos, que están con nosotros, y detrás, que podría estar aquí adelante también, puede tomar asiento ahí, Renata Sanderini, ¿sí? O Sandrini, que es abogada asesora del Ministerio de Justicia. Don Gonzalo. Ya. Ministra, tiene usted la palabra sobre este tema que nos ocupa. Sí, muchas gracias, presidente. Entendiendo, digamos, la explicación y la inquietud que se hace por parte de la diputada, por su intermedio, presidente, nosotros lo que tenemos como inquietud es la siguiente. Primero, que la salvedad que está puesta en esta indicación no tiene ninguna relación con las conductas descritas en el inciso primero, letra C. Segundo, que en estricto rigor tampoco se pudiera decir que una norma vigente, que es la del Código Penal, que sanciona toda hipótesis que no esté dentro de las 3 causales que acaba de ser promulgado en septiembre de este año como interrupción voluntaria del embarazo, siguen siendo delitos. Por lo tanto, no se puede decir que es violencia sexual una norma total y absolutamente vigente, porque aquí lo que se está describiendo es una conducta de violencia sexual. Y finalmente, nos parece, digamos, que es absolutamente innecesario hacer esta salvedad en tanto la norma de nuestro Código Penal es la que sanciona el aborto que no esté contemplado en las 3 causales. Eso. Gracias, ministra. ¿Quiere acotar algo? Adelante, diputada Rubilar. Y votamos inmediatamente. Sí, muchas gracias. Qué agotador un poco, porque es un proyecto importante, ¿cómo no vamos a poder opinar? Sí, por eso, yo le he dado la palabra para eso. Sí, no, ya. Estimada diputada. Gracias, presidente. Yo entiendo y confío plenamente en las palabras por su intermedio de la ministra, de lo que ella plantea. Sin embargo, la violencia sexual está definida como amenaza al derecho de las mujeres a la libertad sexual. En estricto rigor, la interrupción, aunque esté penalizada, del embarazo en ese entendido podría entenderse como libertad sexual. El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que en este momento está penalizado, pero es libertad sexual. Y alguien podría interpretar que esa libertad sexual está protegida porque está sancionado como violencia sexual y definido como violencia sexual. En el entendido de que la indicación de la diputada Nogueira, y por eso yo la voy a apoyar, dice: con todo no se entenderá como violencia sexual. En el entendido, insisto, de la libertad sexual que está definida arriba en el primer párrafo, no se entenderá como violencia sexual la prohibición del aborto en los casos establecidos en el Código Penal. Eso significa que si el día de mañana este Congreso determina otra cosa y determina de que el aborto ya no tiene sanción en ninguna
condición, pero esto es un tema legislativo, se tramita, se aprueba, etcétera. Por tanto, esta va a quedar efectivamente convertida en letra muerta, porque no va a haber ninguna sanción penal y obviamente la libertad sexual va a ser lo que va a predominar y no va a haber ningún problema en ninguna interpretación. Pero mientras eso no sea así, yo creo que efectivamente la indicación de la diputada Nogueira tiene que ser aprobada en el entendido de que podría malinterpretarse que la libertad sexual y el cualquier impedir esa libertad sexual, que es la interrupción del embarazo en cualquier causal, sería violencia sexual contra las mujeres. Muchas gracias. En votación. Adelante, diputada. Muchas gracias. Quiero hacerle una consulta al Ejecutivo respecto de la propuesta que ellos hacen en la letra C. Creo que, como lo señala el diputado literal C, el diputado Ortiz, para la historia fidedigna de la ley, me gustaría que la ministra pudiera explayarse respecto de lo que el Ejecutivo entiende por el derecho de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual. Esto porque a partir de todo lo que ha sido la discusión en nuestro país y el marco jurídico, yo entiendo a interpretar que lo que el gobierno plantea en esta indicación, cuando dice amenaza el derecho de la mujer a la libertad sexual, tiene que ver con violaciones, y me gustaría que fuera así de explícito, de manera que no quedara para otras interpretaciones, y al derecho reproductivo. Me gustaría que el Ejecutivo fuera explícito antes de someter a votación la indicación de la diputada Nogueira. De acuerdo a lo solicitado por la honorable diputada Yasna Proboste, le entregamos la palabra a la señora ministra Claudia Pascual para que responda a esa inquietud. Gracias, presidente. Lo que está definido en este marco está dentro, en primer lugar, de nuestras normativas vigentes, hace la distinción entre libertad e indemnidad sexual a propósito de las menores de edad en relación a las mujeres mayores de edad, y tiene que ver dentro de la normativa vigente, por lo tanto no está considerando ninguna otra hipótesis, insisto, aquellas que pudieran estar vinculadas, por ejemplo, a los espacios de aborto en otras circunstancias en el tema de las 13 causales, pero también lo que tiene que ver es en relación a poder decidir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, con quién tenerlos, que son definiciones básicas de mujeres y de hombres, digamos, en relación en estos ámbitos. Eso se refiere con libertad y con sexual y reproductiva, digamos, con quién establecer sus relaciones de pareja, cuándo tener hijos, cuántos hijos, con qué espaciamiento, y esas son definiciones que también están dentro, digamos, de nuestras normativas vigentes. No es ninguna hipótesis distinta, digamos, en ese sentido. Muchas gracias, ministra. En votación. Presidente, anuncio que voy a presentar una indicación a este literal. Sí. Ya, pues lo esperamos. Sí, porque si votamos el décimo que había cerrado el debate respecto. Ya lo habíamos votado en la mañana. Les recuerdo que el tiempo de debate de este proyecto es de 1 hora. No avanzaba nada. Y así no vamos a avanzar porque me dijeron que no querían el proyecto. No quiero. Estuvimos en la mañana, ahora. Pero en la medida que ustedes no ordenen a su gente. Les recuerdo que esta honorable comisión está sesionando desde las 9:30 de esta mañana, interrumpida solo por la sesión de sala. La colación, y hemos continuado trabajando. Esto para que la opinión pública conozca un poco más el trabajo parlamentario legislativo. Estamos listos. No, pásamela por la mesa. Aquí, cuidado. Se va a quedar sin vestido. Muy bien. Hemos recibido una indicación sobre este punto, sobre este artículo, de parte de la diputada hoy, senadora electa, mañana. ¿Quién sabe? Presidenta de la República. ¿Quién sabe? Todo puede suceder.
Yanna Proboste. La diputada señora Proboste acaba de ingresar una indicación al inciso primero o al párrafo primero del literal C del artículo 3º del proyecto. Su estudio requiere el acuerdo unánime de la comisión porque está cerrado el debate respecto del párrafo primero, que fue votado en la mañana. ¿Habría acuerdo para...? El párrafo primero estaba votado ya. Sí, el párrafo primero. El párrafo primero del no literal lo C tuyo. está votado. ¿Sí? Dice, para agregar al literal C, a continuación de indemnidad sexual, que es las últimas dos palabras, lo siguiente, 2 puntos, comillas, de acuerdo a la normativa legal vigente, que haría de la siguiente manera. Violencia sexual, toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de la mujer a la libertad sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual, de acuerdo a la normativa legal vigente. Claro, de manera que aquí no quede al arbitrio de que alguien piense, por ejemplo, que eso significa... Diputada Yanna Proboste tiene la palabra. Perdón, presidente. Como lo ha señalado la propia ministra, de manera de cuando se le solicita que explicite qué es lo que se entiende por libertad sexual y reproductiva, de manera de que esto no signifique para algunas otros que esto da pie al aborto libre, por ejemplo. No, entonces, por eso creo que es necesario explicitar que esto es de acuerdo a la normativa legal vigente. ¿Habría unanimidad para... ¿Habría acuerdo para votar esta indicación? ¿Para votar esa indicación? Hay ¿Sí? acuerdo. Hay acuerdo. Vamos a proceder a votar esta en primero votación. y luego la suya, diputada. Precisamente eso resguarda todo lo que... Entonces vamos a poner aquí indicación, discúlpeme, vamos a poner indicación Proboste. En votación, señora... Yo estoy pidiendo la palabra. Ah, perdón, discúlpeme, no la había... No, levante la voz aparte de la mano porque estaba obstruida. Diputada Denise Pascal. Primero dejar en claro que yo voy a aceptar que se ponga esta indicación, pero que no se crea antecedente para otras indicaciones que nosotros ya hemos votado de agregar a esa situación que ya lo votamos. Muy bien, es una excepción, una excepción. Lo Muy bien. segundo quiero aclarar que no existe aborto libre en el mundo. No existe aborto libre. No existe aborto libre. El aborto tiene en todas partes del mundo un régimen que existe más allá de una cantidad de semanas con respecto a él. No existe aborto libre. No te lo puedes Muy hacer. bien, bueno, ese es otro debate. En todo caso, vamos a votar. Diputada será Chicardini. La de la diputada Proboste. Diputada será Proboste. Diputada señora Nogueira. Diputado señor Ojeda. Diputado señor Ortiz. A favor. Diputada señora Pascal. A favor. Diputada señora Rubilar. A favor. Diputada señora Turres. A favor. Diputado señor Mesa. A favor. Aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-0-0. Muy bien. Procede votar la indicación de la señora Nogueira. La Secretaría se va a permitir hacer un comentario a la autora, ¿no? Un comentario muy breve. ¿Es posible ubicar su indicación como inciso tercero de ser aprobada? Sí, claro. Eso soluciona la primera... sí. Claro. En votación la indicación de la diputada Nogueira. Señora Chicardini. En contra. Diputada señora Proboste. Al final estoy... Posterga su voto. Señor Monker no está. Señora Nogueira. A favor, sí. Señor Ojeda. Contra. Contra, dijo. Contra. Señor Ortiz. Contra. Aquí está mi representante. Estoy medio corrido con los votos yo aquí. Señora Pascal. En contra. Señor Rubilar. Señora Rubilar. A favor. Contra. Señora Sabat no está. Señora Turres. A favor. Señor Mesa. En contra. Es que no puede ser. Rechazada. Por 5. No, falta. Ah, señora Proboste. Abstención. Ya, dame el resultado. Rechazada. 5 votos en contra, 3 a favor, 1 abstención.
Rechazada. Repite, por favor, que el diputado Ortiz quiere... 5 votos, 3-5-1, ya está listo. 5 votos por la negativa, 3 por la afirmativa, 1 abstención. Sí. Rechazada. Presidente, igual quiero dejar claro en la historia de la ley en el informe de que se planteó por parte de la ministra que bajo ningún parámetro el aborto libre podía ser interpretado como una violencia sexual. Mientras no se legisle, obviamente, ¿no? O sea, mientras tanto. Solo para que la historia de la ley. Vamos. Vamos en la página 4. Bueno, depende de que criterio se mire, porque No están obvios. Señor presidente, corresponde conocer el literal D del artículo 3 del proyecto. El literal D tiene una indicación del diputado Serarregada que propone sustituir el literal D por el siguiente, comillas, violencia económica o patrimonial, toda acción u omisión directa o indirecta ejercida en el contexto de relaciones afectivas, familiares o contractuales que cause o pueda causar la vulneración de la autonomía económica de la mujer o un daño patrimonial o económico para ella o su grupo familiar, se considerará especialmente el no pago de las obligaciones alimentarias. Sí, claro. Por eso pedimos apertura del debate. Ponga en discusión, señor presidente, la indicación del diputado Serarregada que sustituye el literal D del artículo 3. Diputada, En le reemplazo- corresponde a usted defenderla efectivamente esta indicación del diputado Arriagada. Tiene la palabra la honorable diputada Yasna Provost. Muchas gracias, presidente. En reemplazo del diputado Arriagada, el espíritu que ha tenido la indicación que presenta el diputado Claudio Arriagada tiene como propósito contrastar la propuesta del Ejecutivo, en donde, a su juicio, que nosotros compartimos, son demasiado subjetivas las causas que por lo tanto hay que entrar a probar cada una de ellas y por lo tanto la indicación que presenta el diputado Arriagada nos parece que va en la línea de contribuir a hacer mucho más objetiva estas relaciones, es decir, que son relaciones familiares, de manera de que sobre ya la carga que significa esta violencia económica, no tengamos que agregar otra causa adicional de parte de la víctima, que es comprobar cada uno de los temas que están planteados en el mensaje original. Muy bien. Una pregunta quiere hacer la diputada Marisol Turres y luego la diputada Claudia Nogueira. Sí, Gueira. Es que me asaltan varias dudas respecto de esta indicación. ¿A qué se refieren con relaciones de tipo contractual? Porque sabemos que las relaciones familiares provienen bueno, por consanguinidad, por afinidad, etc. Pero estas relaciones contractuales me dejan como en el limbo. Después, que cause o pueda causar. Que cause o pueda causar. Eso es tremendamente amplio. Entonces, creo que aquí debemos atenernos a hechos que causen algún efecto, porque que puedan causar, puede pasar cualquier cosa. Y después, la vulneración de la autonomía económica. O sea, pensemos que hay muchísimos casos en nuestro país. A ver, veámoslo de otra forma. ¿Cuánto es el porcentaje de mujeres que trabajan en nuestro país? No alcanza actualmente el 50%. O sea, tenemos... 34, 38%. No, es más, como un 48%. Claro, pero por eso nos falta, no alcanzamos el 50%. O sea, más del 50% de las mujeres de este país no tiene autonomía económica. Más del 50% de las mujeres dependen de alguien, generalmente de un hombre, para sobrevivir. No tienen esa autonomía. Entonces, ¿cómo se evalúa o de qué manera evalúa, no sé, si un tribunal tiene que entrar a ver cómo se está afectando esa autonomía? ¿De qué manera lo va a hacer? Obligando a que alguien le pase una suma de dinero mensual, por ejemplo, para sus gastos. ¿Cómo constatas que eso era y ya no es? Porque esas mujeres tampoco tienen, por ejemplo, una cuenta corriente como para decir, oye, esta mujer manejaba mensualmente 200.000 pesos y de un día para otro, de un mes para otro, ya no los maneja. No sé, es como
es extraña, no es categórica la indicación. Al menos esos tres conceptos a mí me llaman la atención y creo que pueden traer problemas. Yo creo que necesitamos normas que sean súper claras, que no dejen lugar a dudas para efectos de su interpretación. Muchas gracias, diputada Turre, diputada Claudia Nogueira, diputada... Gracias, presidente. A mí me parece bien... Carla Rubilar a continuación. A mí me parece buena la indicación del Ejecutivo. O sea, frente a la indicación del diputado Arriagada, por dos cosas. Uno, es bastante más concreto el hecho de que pueda establecerse que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer. Y por su intermedio, presidente, decirle a la diputada Turre, la violencia económica es una violencia tremendamente habitual, sobre todo en dos puntos. Uno, bueno, y cómo causa, bueno, es que dada tu explicación en el siguiente sentido, te quito a los niños, o si te vas de la casa, no te voy a dar ningún peso y lo vas a pasar muy mal. Te quito lo que te doy hoy día si te vas de la casa y te separas. Ese es el efecto. Por lo tanto, aquí está muy bien dibujado o establecido que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, inclusive la mujer trabajando, inclusive. Por lo tanto, a mí me parece buena la indicación del Ejecutivo en ese sentido. Y en el segundo, porque aquí es muy amplio, que cause o pueda causar, esa amplitud para el juez, francamente es imposible determinar lo que pueda causar, ni una. Y lo segundo, aquí hay una discriminación arbitraria en favor de la mujer, claramente, porque aquí dice la relación afectiva, familiares o contractuales. En este tipo de violencia pasa con los adultos mayores, que uno hace leso al adulto mayor, y, o sea, por lo tanto, es mucho más... no corresponde ni es contingente aquí porque estamos categorizando y después tendríamos que poner la violencia en contra del niño en este sentido, la violencia en contra del adulto mayor cuando los propios parientes hacen contratos con ellos y se quedan con la casa, se quedan con todo. Por lo tanto, a mí no me parece que esté bien redactado en ese sentido aquí. Por lo tanto, yo me quedo con la violencia económica tal cual lo establece el Ejecutivo. Diputada Carla Rubilar. Muchas gracias, diputada Nogueira. Sí, gracias, presidente. En el mismo tenor de la diputada Nogueira, me parece bastante bien la redacción del Ejecutivo en materia de violencia económica. Es más, si bien el tema del pago, el no pago de las obligaciones alimentarias es un tema trascendental y fundamental, creo que efectivamente el menoscabo injusto de los recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijas o hijos es más amplio, ¿verdad? Y protege de mejor manera. O sea, una cosa es la visibilidad que le puede dar esta frase, pero otra cosa es que en el efecto final, la redacción del Ejecutivo, a mi juicio, contempla mucha más protección hacia los niños y las niñas. Entonces me quedo con la del Ejecutivo. Muchas gracias, diputada Rubilar. Diputada Yana Proboste, para reafirmar su indicación. No, más bien, presidente, muchas gracias. Es para generar con el Ejecutivo algunas consultas. Yo sigo señalando en que hay muchos de los elementos que plantea la indicación del diputado Arriagada que va en la línea de, primero, objetivizar la situación y además entender en que esta violencia no solo se da en el ámbito familiar. Y eso es lo que, y por eso que para el diputado Arriagada, y que yo suscribo, es importante señalar en que aquí no solo son relaciones afectivas o familiares. Nosotros estamos planteándonos el que tengamos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y por lo tanto aquí efectivamente caben relaciones contractuales. Porque yo puedo ejercer una situación de violencia con una persona, por ejemplo, que trabaja para mí y no le pago el 100%. Eso es una violencia económica y hay una relación contractual y no necesariamente una relación afectiva o familiar. Por otra parte, nuestra indicación es mejor que la del Ejecutivo porque en el aspecto de que señala que hay una violencia económica o patrimonial, toda acción u omisión directa o indirecta. Porque el Ejecutivo lo que plantea es que es toda acción u omisión intencionada y arbitraria. Por lo tanto, la víctima tiene que comprobar y tiene que probar en que aquí hay una acción que es intencionada. Entonces, en ese sentido, es también una doble carga para la víctima porque
el encabezado de este literal dice que la violencia económica es toda acción u omisión intencionada y arbitraria. Y nosotros lo que estamos diciendo es algo mucho más sencillo. Estamos diciendo que es una acción u omisión directa o indirecta. Le dejé de pagar. Le dejé de pagar lo que tenía comprometido hacerlo. Y por otra parte, dice la indicación del Ejecutivo que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella. Y lo que dice la indicación nuestra es que dice que es con un daño patrimonial, es directo, es claro. No es con el afán de ejercer un control sobre ella. Porque a lo mejor yo no quiero ejercer un control sobre ella, el victimario, pero sí le está generando un daño. O sea, a mí no me interesa que se vaya de la casa, pero yo le estoy generando un daño porque no le voy a dar lo que sé que requiere para pagar la mensualidad de la colegiatura de los niños, sé que le voy a generar un daño. Por último, yo que soy el victimario me voy de la casa y le genero de inmediato un daño porque sé que mantener esa casa cuesta 2 millones de pesos y yo estoy dispuesto a darle 500. Entonces, en ese sentido, lo que dice la indicación del Ejecutivo dice que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella. Si a lo mejor no tengo... No, pero espérense. Lo que dice la nuestra es mucho más clara en decir, le estoy generando un daño patrimonial, es directo. Porque yo después tengo que entrar a probar el que tengo este afán de ejercer un control sobre ella. Si a lo mejor yo no tengo intenciones de generar un control sobre ella, me da lo mismo, la dejé querer, me fui, me enamoré. Porque mira, no tengo afán de generar un control sobre ella, pero la acción que estoy ejerciendo, la violencia económica, le está generando un daño patrimonial. Pero por eso nuestra indicación es mucho más clara. Entonces, a lo mejor en eso uno podría hacer una fusión recogiendo aquellos aspectos que aportan a la discusión de esta cláusula. Por ejemplo, el incorporar el que aquí puedan ser las relaciones afectivas, familiares o contractuales, que es un vacío que tiene el proyecto original. El que no tenga que ver con esta relación intencionada y arbitraria que finalmente va a tener que la víctima demostrar, sino que sea una acción directa, o indirecta, como lo plantea la indicación. Entonces, hay elementos que a mí me parece que la indicación del diputado Arriagada contribuyen y mejoran la indicación del Ejecutivo. Entonces, mi pregunta sería más bien al Ejecutivo, ¿por qué, si este proyecto es mucho más amplio, solo reduce a que las víctimas puedan tener relaciones afectivas o familiares? Muchas gracias, diputada Yana Proboste. Ministra, para proceder a la votación. Sí, muchas gracias, presidente. La discusión en relación a la conceptualización de violencia económica indudablemente es un tema, como todas aquellas otras definiciones que no han estado contempladas en el marco de nuestra legislación, absolutamente novedoso, inédito. Estamos intentando efectivamente generar definiciones. Esta primera parte del proyecto de ley es una parte que tiene como objetivo poder prevenir y definir violencias, y no todas necesariamente remiten a un tipo penal que luego es sancionable. Quiero recordar, digamos, como objetivo ley. En segundo lugar, sí tenemos como definición, y nos interesa que esta definición quede absolutamente concebida, porque nuestra actual legislación de violencia intrafamiliar, que es parte de las modificaciones que vienen en la segunda parte de nuestra legislación, contempla la violencia económica no solo en el ámbito de pareja o expareja, sino que también en el ámbito de las demás relaciones familiares, porque efectivamente no solo aquí se ejerce la violencia económica porque no hay pago de pensión alimenticia, porque no hay manutención, etcétera, etcétera, sino que también porque se despoja de bienes patrimoniales a los adultos y las adultas mayores de nuestra familia, ¿no? O porque se puede estar vulnerando también económicamente los derechos de un familiar en situación de discapacidad, por poner solo algún ejemplo. En ese marco,
Yo entiendo, nosotros hemos entendido y hemos tratado de analizar, no sé si interpretamos bien, todo lo que, no solo lo que acaba de explicar la diputada Proboste, sino que también lo que entendemos que era parte de lo que quería el diputado Arriagada. Y nosotros creemos que hacer relación, quiero colocar primero el análisis, digamos, de la indicación que nosotros hacemos y qué cosas luego nosotros creemos que pudiéramos a lo mejor entrar en términos de fusionar, o sea, de ideas que pudieran incorporarse a la propia definición del Ejecutivo que está puesto en el marco del proyecto de ley. El ámbito de directa o indirecta efectivamente amplía mucho más que la intencionada y arbitraria. ¿Por qué? Yo quiero solo dejar como ejemplo que efectivamente alguien puede estar como garante de otro y por lo tanto hay un tercero que por omisión puede quedar más involucrado aún que el que tenía el deber de manutención. Indirecto ahí entra en un espacio, por si acaso, complejo. En segundo lugar, efectivamente, que no sea arbitraria, porque uno pudiera, por ejemplo, y hay casos que para eso además hay situaciones, me corrigen los abogados si me equivoco, pero donde hay definiciones legales, en donde alguien pudiera no sé, al cual se le razonablemente, entre comillas, entrar a limitarse un poco porque se va a ir a gastar toda la plata, porque es, no sé, inventar. Tiene una dilapidador o dilapidadora, ludopatía, etcétera. Entonces hay alguna situación distinta que tú tienes que no es arbitrario, no es porque no la quieres mantener, sino que es porque te está generando un daño y un perjuicio económico al conjunto de la familia. De ahí que estamos colocándolo de esa manera. Nosotros entendemos indudablemente, además también, el porqué, la inquietud, digamos, en relación al tema de contractuales. Y al menos nosotros estamos entendiendo así, sin perjuicio, digamos, que pudiéramos seguirlo debatiendo, es que pareciera que la indicación está tratando de no solo definir el espacio íntimo familiar, sino que además se está definiendo como opuesto al espacio entre privados y por lo tanto en el marco del derecho privado hay otros dispositivos legales que operan, derecho civil, derecho laboral, a propósito del ejemplo que puso la diputada, e incluso es más relación, por ejemplo, entre privados, entre dos mujeres y que no tenga que ver con una violencia basada en el hecho de ser mujer por razones de género, como ya hemos estado definiendo desde el principio del debate de esta legislación, ¿no? Entonces, por eso es que planteamos esta situación. Sin embargo, yo quisiera acoger también en este ámbito, en parte la inquietud que tienen los diputados en relación a que, si efectivamente se entiende que la definición que está puesta en el proyecto de ley por parte del Ejecutivo irroga, por así decirlo, características copulativas, nosotros creemos que es posible, por ejemplo, que se defina toda acción u omisión intencionada y arbitraria ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares que tenga como efecto directo la vulneración o perjuicio de la autonomía económica, ¿ya?, de la mujer, o que se lleve a cabo con el afán de ejercer un control sobre ella, porque efectivamente uno puede distinguir cuando yo tengo la intención de control. No quiero que tú trabajes, no quiero que tengas plata, no te voy a mantener, etcétera, etcétera, pero también no quiero controlarte, pero sabes que eres mi familiar adulto mayor, yo te mando un asilo y yo me quedo con tu casa. Me beneficié yo de eso y te hice un perjuicio. Y las dos hipótesis, entonces creemos que colocando en este caso el o deja de ser copulativo y permite las dos hipótesis que sí entiendo que están dentro del marco de lo que estaba planteándose como una de las intenciones, digamos, también de la indicación de la senadora, de la diputada. Y a su vez nos parece importante, diputada todavía el próximo año ya, o sea, en marzo de este año ya senadora. A su vez, nos parece que en el final, digamos, de lo que está escrito, digamos, y que se manifiesta en un menoscabo injusto de sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijos o hijas, no nos parece complejo ni que restrinja, sino que solo ejemplifica agregar lo que también está puesto en el final de la indicación, como el no pago de obligaciones alimenticias, entre otras. O sea, lo hace explícito a propósito de cualquier obligación alimenticia que no solo va con los hijos e hijas, sino que también puede ir, por ejemplo, con nuestros familiares adultos mayores. Y por lo tanto lo que está haciendo es una ejemplificación, si les parece. Presidente. Muy bien, tiene usted entonces, don Mario Rebolledo, la palabra para
Si el micrófono me lo permite y la ministra me ayuda. La indicación que habría que suscribir es solamente para agregar comillas o perjuicio después de la palabra vulneración en el literal D del artículo 3º. Después de mujer. ¿Ya? Después de mujer, ¿Ya? coma, ¿Ya? o, agregar un o, ¿Ya? y a su vez, al final, cuando dice hijos, hijas, y Ya. termina en un punto, cambiarlo por una coma y agregar como el no pago de las obligaciones alimentarias, entre otras. Si les- como ejemplo, digamos, para poder incorporar parte también. parece. ¿Les parece? ¿Quién- Parece a Sí, todos. está perfecto. ¿Quiénes firman? Todo, Ya. todo. Se las voy a... Unánime. Pone la palabra todos. Todos suscriben. Evitemos la votación entonces, nominal. Estamos todos. ¿Sí? Todos suscriben. Ahí está. Hasta Señora Proboste, era una hora. no votamos la de señora Regada, entonces. Ya estamos listos, pues. Una nueva indicación. Mientras presenta la indicación la senadora, quiero decirle que ya pasamos la hora, presidente. Así es. Ya pues. Y además, lo que pasa es que el diputado Ortiz tiene a la pata anotada cada una de las votaciones y también, claro, Cuatro, y también cuando nos pasamos la hora. 4 minutos más para terminar con esto entonces ahora. ¿Bien? Honorable diputado José Miguel No, quedan Ortiz. 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos quedan. Porque hubo un acuerdo al inicio de la sesión Sí, pues. de Al dividir comienzo. los tiempos. Por el telemático. Destinar tiempo al telemático y Media destinar hora. tiempo y Ya, una pero la hora sesión a- hasta qué hora está citada? 8:30. hasta las- ¿Estamos? No, hasta las 8. ¿Hasta qué hora está citada? Estaba citado hasta las Tomamos 8. un acuerdo, Carla. Estamos esperando Llegaste la tarde, indicación Carla. nomás para seguir. ¿Pero por qué no Media podemos hora y votar una a hora. las 8? Sí, pues, si eso es lo que vamos a... Pero si está reclamando la hora. No, pero es una... Ese es el acuerdo, Daniel. Miguel, no, bueno, ya. presidente, el acuerdo no fue ese, el acuerdo fue, no, el acuerdo fue, pero escúchenme, el acuerdo fue 1 hora el proyecto de la tobillera y el restante de tiempo iba a ser del proyecto de... El proyecto... No, si así fue, presidente, si no yo no he hecho el acuerdo. Pero eso es lo lógico. No, yo estoy No puede llegar 10 minutos tarde que les coja en la boca. porque si no dijimos media hora Al principio ahora. Eso fue Daniela. Y tú votaste, Daniel. Sí, no fue el matrimonio. Bueno, pero es que no escuchaste. No escuchaste. Danielita, no escuchaste. Se dijo el carito media hora la tobillera. Pero esto es una chacra, güey. Pero yo creo que... ¿Tú crees que iba a votar 1 hora esto? No. ¿Qué es esto? Lo siento. Y será violencia. Aún más se dio que el primer proyecto continuaba el otro miércoles en la mañana. Pero ¿qué tiene que ver con adelantar la hora de término de la sesión? Y 1 hora aquí. Ya estamos. El problema es que limita las relaciones civiles. Sí, aquí hay un ministro de... Y tú también Yo aprobé. aprobé la media hora para el telemático y hasta el final de la hora citada. Propóngalo yo. No, 8:30 No está escuchaste, Dani. No escuchaste, Dani. No, usted está metiendo el dedo en la boca. Hay un ministro de fe. Hay un ministro de fe. Hubo acuerdo al inicio. A ver, Shh, escuchen, por favor. Es posible, ¿no? Prenda el micrófono, secretario, para que... No podemos escuchar. Hubo un acuerdo unánime al inicio de la sesión de destinar 1 hora al debate de este proyecto. Hora que queda, en este momento queda quedando 1 minuto, porque termina a las 7:40. No puede llegar 10 minutos tarde que les coja. ¿Qué onda? ¿Con esta comisión? No, presidente. Mire, yo... continuemos con la votación. Por favor, No, silencio. yo no- silencio, silencio. Ya esto está así. Se continúa con la votación. Ahí No Grabación quita más de tiempo. cámara, yo quiero grabación de cámara. no hay ningún problema. No, y fuera de grabación de cámara, yo creo que la citación por escrito no llegó. Nunca se ha dudado de la palabra del secretario de la comisión, ¿eh? Eso es complejo. Eso es complejo. Es la primera vez que lo escucho yo.
Indicación de la señora Proboste para agregar en el literal D que estamos estudiando, a continuación de la palabra familiares, el vocablo contractuales. Muy bien. ¿Cuál es la explicación de eso? Diputada Proboste tiene la palabra. Presidente, me gustaría que pudiéramos seguir el debate de este tema, porque cuando nosotros señalamos en que el propósito y el mensaje de este proyecto de ley es sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creo que es un error reducir esto solo al ámbito familiar. Y cuando estamos hablando de que en nuestro país existen violencia económica hacia las mujeres, estamos hablando que no solo se da en ese ámbito, en el ámbito que es más común, que es más trivial, que nosotros lo conocemos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Cuando una mujer en el ámbito del trabajo, por ejemplo, denuncia que realiza la misma función que un hombre, pero que recibe 30% menos, y cuando hoy día uno dice, sí, pero si una legislación, usted puede ir y va y hace la denuncia. Resulta que durante todo ese periodo que demora, lo más probable es cuando salga la resolución, ya esa persona ni siquiera está en el trabajo, porque ha sido de tal forma el acoso. Y yo creo que en este proyecto de ley tenemos una forma de relevar el tema de la violencia económica, no solo en el espacio familiar, sino que en esta mirada más amplia, en donde uno dice, mire, es una violencia económica que yo realice la misma función de secretaria de comisión que el secretario y recibo un 30% menos, y que por lo tanto no esté combinada a hacer toda esta tramitación. Pero creo que esto requiere de más debate, estoy consciente de aquello, pero solo quiero señalar en que en mi opinión me parece que es un error reducir esta violencia económica solo al ámbito afectivo o familiar. Muchas gracias, diputada Proboste. Diputada Claudia Nogueira. No, yo solo para puntualizar, a mí me encantaría efectivamente lo que dice la senadora Proboste en el sentido de específicamente tener más debates sobre esto, pero dos cosas sobre el tema. Uno, ya existe una ley que regula la igualdad salarial, que por cierto no tiene ningún éxito porque no están diseñados los mecanismos para controlar y fiscalizar que efectivamente ganen el mismo sueldo. Pero en una empresa donde la empleadora es una mujer que le paga menos a otra mujer, le paga menos, no le paga menos en el sentido de esta comisión, de esta ley, que es por el hecho de ser mujer en la intencionalidad, sino porque tiene que pagar la sala cuna, sobre otros factores que culturalmente y legalmente hacen que la mujer sea más cara para contratarse, lo que condeno y lo que hemos luchado permanentemente para erradicar. Pero yo podría ser la empleadora, una mujer, que contrato a una mujer y que la contrato por menos plata que un hombre. Eso ya está hoy día en una ley que no tiene eficacia, porque repitiendo, porque ya no estaba conversando la senadora con la ministra, en el sentido de que hoy día esta ley no tiene mecanismos de fiscalización, lo dijo la presidenta Bachelet una y otra vez, a igual pega, igual paga, lo que hoy día no existe efectivamente, porque tenemos que hacernos cargo de esa ley y ponerle fiscalización. Pero creo que no es el sentido de la violencia económica a la que se refiere el proyecto de ley. Aquí hay una violencia para ejercer el control. Yo voy a adherir las modificaciones que hizo la ministra. Yo me hubiera quedado con la anterior, pero entiendo que usted está haciendo, senadora, un buen aporte. Y un aporte bien intencionado, por lo tanto voy a adherir a eso. Pero lo contractual creo que no está venido a esta ley. O sea, está fuera del marco de esta ley. Estamos en condiciones de votar entonces la indicación de la diputada, de Claudio Regada y la diputada Proboste. Discúlpeme, presidente. Necesitamos reabrir el debate respecto al literal D, porque el literal D ya estaba despachado a partir de la... Claro, a partir de la indicación... No. Señora Proboste, a partir de la aprobación unánime, de la indicación suscrita en forma unánime, después de la intervención de la señora ministra. Sin embargo, ¿habría acuerdo? Es un acuerdo reglamentario, así que no hay ningún problema. ¿Habría acuerdo? Otra más. El reglamento... Otra cosa, Denis. No, yo quiero explicar lo siguiente. El reglamento permite reabrir los debates respecto a artículos ya votados, lo permite.
Siempre y cuando haya unanimidad. Siempre y cuando unanimidad. Requiere unanimidad. No hay unanimidad, no podemos... Presidente, yo solo reiterar, puede que haya estado distraída, pero lo que acordamos fue suscribir de manera unánime la indicación, pero no hemos votado no lo hemos votado. Yo di y se aprueba por la unanimidad de todos. Sí, la unanimidad, la indicación, pero la verdad, entonces fue un error. Este secretario no tiene problema. Mío. Un error mío, no. Sí, está aprobada. Sí. Se pidió la unanimidad para aceptar la indicación de la diputada Provost. Dimos todo la unanimidad. Obvio. Y ahora, claro. No, pero esto no hay unanimidad, así que no es posible conocerla. Es la misma letra D que estamos discutiendo. Dígame. Yo lo explico, ¿no? Lo que pasa es que yo recuerdo, Diga. yo no sé si se habrá tomado un acuerdo anterior, pero yo recuerdo que en las últimas discusiones que hemos dado a los proyectos de ley, siempre se ha considerado y en reiteradas oportunidades la entrega de indicaciones en el mismo momento. Solo se hizo la excepción, que lo aclaró el secretario, porque era en el entendido de que en la mañana habíamos votado ese artículo y que como tuvo problemas por la indicación de la diputada Nogueira, tuvimos que pedir el acuerdo unánime. Pero hoy día es otro artículo, es parte del debate y hoy día por reglamento sí se puede entregar una indicación. Sí, se puede recibir la indicación. Quiero señalar sencillamente... No quiero innovar respecto de las costumbres y usos de esta comisión, de la que yo no soy el titular. Sin embargo, la indicación anterior, que nace a propósito de la participación de la señora ministra respecto al tenor del literal D, se escribió una indicación que se suscribió por la totalidad de los diputados y yo señalé, probablemente no de la manera adecuada, que se entendía aprobada por la unanimidad al ser suscrita por todos los señores diputados. Eso dije. Dicho eso, se cierra el debate sobre el literal D, se cierra porque está aprobado. La señora Provost acaba de entregar una indicación. Está bien. Y eso es cierto. Debo consultar yo, entonces voy a consultar en forma más sencilla. ¿Existe algún problema para que conozcamos esta indicación? No. La voy a leer. Es una indicación al literal D, una nueva indicación presentada por la señora Proboste. Sí. Yo apliqué el reglamento, ya se pasó el tiempo. Estamos fuera de... El diputado está hablado, yo también, tenemos otras cosas que hacer. Oye, que quede claro, eso se tomó, comenzamos a las 6 en punto y se tomó unánime. Pero estábamos citados hasta las 8:30. Bueno, no te diste cuenta. Por favor, diputada Denise, por favor, diputada Pascal. Por favor, diputada Pascal. Luego le voy a aclarar y a mostrar una cosa. No. Presidente. A ver. Presidente. Un momento que está nuestro... No, estamos bien, estamos bien. Sí. Diputada Carla Rubilar, diputada Denise Pascal. Sí, presidente, sobre el punto yo no pongo en duda el acuerdo que se tomó en la comisión, uno parte de la buena fe, así que no tengo ni una duda al respecto de eso. Sí le solicitaría, presidente, que si se van a tomar acuerdos de acortar las sesiones, eso se ponga en tabla, en discusión antes, algo y tengamos conocimiento, porque la verdad es que no me había pasado esto de... En medio de tramitar un proyecto, encontrarse con que se acortan las sesiones, digamos. Diputada Pascal. A ver. Pascal. No. Es otro cuento. Yo entendí, todavía quedan 10 minutos todavía. Yo entendí claramente que el primer proyecto... Media hora y una hora el siguiente. Ya, le íbamos a dedicar una hora a ese proyecto. Sí, ya. Se cumple ahora. El tiempo que quedaba iba a quedar para este proyecto. O sea, a mí no se me ocurre que en el camino de la sesión voy a cortar la citación que me llegó hasta las 8:30 de la noche. O sea, solo que no quiero que salga el proyecto. Entonces, como yo quiero que salga el proyecto, me parece un absurdo que me acorten hasta las 8:30.
Si yo estaba citada hasta las 8:30 y arreglé toda mi agenda para eso. Entonces que nos citen claramente hasta qué hora estamos citados en cada una de las reuniones y que no se pueden acortar. Sí se puede acortar, pues, si hay acuerdo entre los diputada Pascal, si no habláramos tanto, podríamos seguir votando, porque estamos en eso. Quedan 10 minutos todavía. Claro. Eso es lo que dice el diputado. Pero si es verdad. No, estoy nada confundido. No, ¿cómo que sigamos? ¿Si se acabó? Se acabó. Sigamos, aplique el reglamento. Yo no soy ministro de Fe, pero todavía no he perdido la memoria. Aquí se tomó el siguiente acuerdo, para que todo quede claro. Se tomó el acuerdo que decía media hora a la tobillera electrónica y 1 hora a este proyecto. Ese fue el acuerdo y se dio unanimidad de los que estaban presentes en ese momento. Ahora, yo no soy el que lo propuso, así que por favor. Exactamente, y fue... Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.